Dios los bendiga. Continuamos con el capítulo 3, la segunda parte, es decir, el versículo 13. Hemos hablado acerca de la lengua, la importancia de dominar nuestra lengua, la importancia de permitir que el Señor llene nuestro corazón y de esa misma manera poder hablar lo bueno. Bien, versículo 13, dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, ahí está haciendo, Santiago está haciendo una pregunta retórica. Bien, ¿y qué es una pregunta retórica? Bueno, una pregunta retórica es decir que no se espera una respuesta, sino que el objetivo es llevar a una reflexión al oyente. Y aquí dice, reflexiva, provoca reflexión, pregunta que se hace no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar una afirmación. Bien, entonces aquí Santiago nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre la sabiduría, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, si alguno entre ustedes quiere ser sabio y entendido, ¿qué debe hacer? Mostrar por la buena conducta sus obras, ¿sí? Mostrar obras, ¿no? Recordemos que ya habíamos hablado también acerca de la fe, que es importante que la fe siempre va a mostrar ¿qué? Buenas obras. ¿Por qué? Porque la fe nunca va acompañada, sino que siempre va acompañada, ¿por qué? Por buenas obras. Ya esto añadimos que a las que se necesita ser ¿qué? Sabio y entendido. ¿Para qué? Para poder mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Bueno, ¿qué es mansedumbre? Bueno, es importante, a mí me gusta definir los términos para poder ayudarnos a entender mejor de qué se trata. Dice, mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bien, dominio propio. Entonces, súper importante la mansedumbre. Dice, es la capacidad de tratar a los demás con respeto aún en situaciones de conflictos, ¿sí? Es decir, la mansedumbre es mostrar respeto, ¿sí? Mostrar un autocontrol, se controla aún en situaciones que nos ponen situaciones tensas, que quieren mostrar a ver verdaderamente de qué estamos hechos. Sí, dice, no es ser débil, sino ejercer la fortaleza de manera equilibrada y justa. O sea, la mansedumbre no es una debilidad, no. Dice, es la capacidad de dominar la ira y reacciones impulsivas, mostrando humildad y serenidad. Es virtud que modela la ira y sus efectos desordenadas. ¿Es sinónimo de qué? De apacibilidad. Y Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la palabra mansedumbre. No es debilidad, no, al contrario, es saberse controlar, es saber manejar las situaciones de ira. Esto es la mansedumbre y sabia mansedumbre. Es decir, podemos entonces resumir como la mansedumbre, una virtud que todo cristiano, que todo creyente debe tener, ¿sí? Debemos todos manejar como uno de los frutos del Espíritu, debe de nuestra vida verse reflejado. Muchos dicen, bueno, llaman a una persona que es de carácter fuerte, cuando es una persona que se enoja, cuando es una persona que se aira fácilmente, pero esa no es fuerte, eso es débil, eso es ser carácter débil. El carácter fuerte es aquel que es capaz de controlarse en medio de la ira, en medio de las dificultades, en medio de situaciones adversas, es capaz de, tiene un autocontrol. Esta es una persona fuerte, ¿sí? Una persona que es fuerte. Bien. Dice, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Bien, aquí parece que está aludiendo a aquellos maestros que hablaban en el versículo 1, que nos dice así el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿sí? Porque en aquel tiempo se habían levantado, ¿qué? Se querían levantar, digamos que se autonombraban, se querían hacer ellos mismos maestros. Pero ya vimos que el maestro es llamado por Dios, es una vocación que Dios da, es un llamado, es la capacidad que Dios da a las personas. No puedo yo misma tratar de hacerme maestra si Dios no me ha llamado. Pero vemos por qué se demuestra que fueron ellos llamados, que ellos mismos se autonombraron, se hicieron a sí mismos maestros. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué es contención? Contiendas, peleas, pleitos, esto es contención. Y los celos, mire, los celos, hay un sentido en el cual los celos son buenos. ¿Cuál? Por ejemplo, el celo
por las cosas de Dios, el celo, el respeto por las cosas de Dios. Dice, el celo de tu casa me consume. Es decir, que queremos, amamos las cosas de Dios tanto y guardamos ese respeto por las cosas de Dios. Ese es el celo bueno, ¿sí? Pero este celo que está hablando acá es malo, es el amargo, el que produce pleito, peleas, iras, contiendas, el estar compitiendo de la mala manera, ¿sí? Porque hay una competencia que es mala, digámoslo así, que es saber quién es mejor, a ver quién predica más, ¿sí? Esos celos, esa amargura, digamos, y ese deseo, esa jactancia, ¿no? Que los llamen rabí, que los llamen maestros, ¿no? Entonces, aquí se veía eso, ¿no? En este caso se veía esa jactancia. Ay, ¿quién quiere ser mayor? Ay, yo sé más. Yo sé más que muchos de ustedes, yo he estudiado más. Entonces, en estos maestros que se habían hecho maestros a sí mismos, se veía que esa jactancia y esos celos y esa contienda. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Maestro, no busca estar contendiendo, no busca estar peleando con los demás, sino que busca la paz. Vamos a ver más adelantico que ahí nos muestra algo acerca de los pacificadores. Bien, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire, cuando uno está jactándose, está teniendo celos amargos, ¿qué está haciendo? Está mintiendo contra la verdad. Es decir, no está haciendo la labor de un buen maestro, ¿sí? Porque el buen maestro nunca va a hacer eso, nunca va a buscar lo suyo propio, su propia vanagloria. El buen maestro, ¿a quién busca exaltar? A Dios, a Cristo, el único que merece toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el poder, la sabiduría, todo le pertenece. ¿Es a quién? A Jesucristo. Y a Él nosotros es que servimos, a Él nosotros es que predicamos, enseñamos de Él, no de nosotros mismos, no de nuestra fuerza, no de nuestra sabiduría, no de nuestra capacidad o nuestro conocimiento, ni siquiera de nuestra experiencia. O sea, podemos hablar de nuestra experiencia en el buen sentido, pero no como que mi experiencia o mi testimonio es lo más importante y sobrepasa la palabra. O sea, eso nunca. Bien, dice versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Bien, ellos tenían una sabiduría humana, una sabiduría no proveniente de Dios, y aquí yo quiero definir cada uno de estos términos. ¿Cuál es la sabiduría? Bueno, primero vamos a ver la terrenal. Bueno, mire, la sabiduría terrenal se refiere a la educación secular, ¿sí? Se centra en logros materiales, en poder, en reconocimiento social y satisfacción de deseos personales. Puede llevar a la envidia, ¿sí? A la confusión y contiendas. Ejemplo de esto, los filósofos griegos. Y vamos a leer 1 Corintios 1, del 18 al 22. ¿Sí? Nos habla de esta sabiduría terrenal, ¿sí? Algo, ahí podemos ver la similitud con el mundo, ¿no? Algo terrenal es algo mundano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a saber, a nosotros es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque en la sabiduría de Dios, el mundo por no haber conocido a Dios, por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bien, mire, los griegos buscan señales, los judíos señales y los griegos, ¿qué? Sabiduría. Bueno, sabiduría es una palabra que viene de la filosofía, viene de dos palabras, filo que significa amor y sofía que significa sabiduría. Entonces filosofía que sería amor a la sabiduría. ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría. Ellos estaban en busca, ¿no? De la sabiduría, pero ¿en qué la buscaban? En las cosas, en lo sensual, en lo sensorial, o sea, en buscar en las cosas que podían ver. Ellos nada que ver con el espíritu. Ellos, aunque sí hablaban a veces del espíritu, pero no lo entendían, o sea, hablaban de cosas que no entendían. Esta es la sabiduría terrenal, sí, es la sabiduría según este mundo. Pero mire que ahí dice que el evangelio es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. A ellos esta sabiduría, tanto la humana como la terrenal, no busca agradar a Dios, sino que busca por sus propios medios, por sus propias maneras, digamos el razonamiento y conocer las cosas. O sea, buscan en todo, en el conocimiento, responder a ciertas preguntas de la vida, ¿sí? Esto es la sabiduría terrenal. Entonces vimos ejemplo, ¿quién? Los filósofos.
cualquier filósofo, y pues aquí especialmente nos está hablando ahí en Corintios de los griegos. Bien, la sabiduría humana, bueno, se adquiere a través de la experiencia, el aprendizaje y la aplicación de la inteligencia en la resolución de problemas. Busca conocimiento, o sea, esta es la sabiduría humana, que busca conocimiento, busca probar métodos, digamos el método científico y cosas así, y de este tipo. Dice, pero sin un marco ético o espiritual claro, puedes llevar a soluciones prácticas, desarrollo de habilidades, pero puede carecer de profundidad, ¿sí? Un ejemplo de esto que es, bueno, resolución de problemas técnicos, desarrollo de estrategias eficientes, y bueno, ejemplo de esto son ¿qué? Los científicos, los hombres de ciencia, ¿sí? Aquellos que buscan más y más conocimiento, que buscan en su experiencia, en sus metodologías, buscan esto, buscan, o sea, todos, ¿qué están buscando todos estos tipos de sabidurías? En sí mismos, o sea, los filósofos también buscaban respuestas dentro de sí mismos, los científicos también buscan más y más conocimiento, y todo esto, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, se aleja, ¿no? Y el evangelio y la predicación del evangelio es que es locura, ¿sí? Para ellos. Ejemplo, ¿quién? Los científicos. Y vamos a ver la última parte, que son ¿qué? La sabiduría demoníaca, ¿cierto? Dice la sabiduría terrenal y diabólica, ¿no? Dice ahí, bien. ¿Qué es? Podemos decir que estas sabidurías son doctrinas de demonios. Sí, doctrinas de demonios. ¿Qué son? Bueno, las herejías de los demonios son herejías destructoras que entran a la iglesia, a la congregación, como sutilmente, ¿sí? Recordemos quiénes eran los falsos maestros, cómo ellos llegaban, que nos hablaba ya en Judas y en primera en Pedro, en segunda de Pedro. ¿De qué nos hablaba? De que ellos entraban encubiertamente con herejías destructoras, torciendo la palabra, torciendo la verdad, que ellos hablaban de esta manera. Dicen, mire, herejías destructoras que pueden venir encubiertas dentro de la verdad, es algo sutil, enseñanzas falsas y engañosas que no tienen sustento bíblico, contradicen la palabra de Dios. Ejemplo, el matrimonio. Allá en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, nos dice que las doctrinas de demonios que contenían enseñanzas falsas como que prohibirán casarse, cuando la Biblia no nos dice eso, no nos hace la prohibición de casarnos. Eso son que herejías destructoras. ¿Qué más dice? Prohibirán comer ¿qué? Ciertos alimentos, ¿sí o no? Un ejemplo a nuestro tiempo que vemos, aquellos que dicen, no, ya comer carne es malo, comer pollo es malo, solamente vegetarianos, solamente esto, que esto es malo, esto, aquello es malo, y a todo le ven como lo malo. O sea, son ¿qué? Herejías destructoras que van en contra de la palabra, cuando Dios dijo que todo nos lo ha dado, que degustaremos de las riquezas de las naciones, que podremos comer todo esto. Entonces, vemos ahí un ejemplo de herejías destructoras, doctrinas de demonios. ¿En qué otro ejemplo lo vemos? En la idolatría, maestros que inducen a la gente a la idolatría, al pecado, ¿sí? ¿Sí recuerdan que estos falsos maestros son hombres sensuales que no tienen al espíritu? Bueno, y entonces, un ejemplo de doctrinas de demonios, ¿quién vemos? Los falsos maestros, es decir, los demonios hablando. Los demonios no hablan, digamos, ellos mismos por su propia cuenta, porque no tienen un cuerpo, pero ellos hablan ¿a quién? A través de falsos maestros, ¿sí? Falsos maestros y falsas doctrinas. Entonces, este es un ejemplo de ¿qué? De sabiduría demoníaca, o sea, es mal llamada sabiduría, ¿no? Pero aquí la llama Santiago sabiduría animal. Cuando dice animal se refiere a humano, ¿sí? Algo humano, algo, digamos, del alma, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando dice animal. Y si vemos que dice terrenal, animal y diabólica, vemos ahí en estos tres puntos, vemos los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? El primero, la carne, o sea, la carne es el primer enemigo, que sería la humana, la diabólica, que es el diablo, y la terrenal, que sería el mundo. Entonces ahí vemos la tentación ahí, en esta sabiduría, ¿no? Que en cada paso, en cada parte de nuestra vida, durante las tentaciones que podamos tener, vemos manifestados nuestros enemigos, nuestros propios enemigos, queriéndonos hacer creer que nosotros somos sabios, que nosotros somos dioses, digámoslo así. Incluso eso fue lo que la serpiente le dijo allá a Eva, ¿no? Ustedes cuando coman de este fruto van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que el hombre siempre quiere, ¿no? Quiere alcanzar la sabiduría, quiere alcanzar el conocimiento por sus propios medios. Entonces ahí vemos esa manifestación del maligno, ahí vemos esa sabiduría pervertida, totalmente pervertida.
lo que Dios un día le dio que fue algo muy bueno, Él la pervirtió para mal. Bien, entonces, ya teniendo claro cuál es esta sabiduría mala, vamos a ver, dice, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero entonces nuevamente nos habla de los celos y qué, y la contienda. Donde hay peleas, donde hay pleito, no puede estar el Señor, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de pelea, no es un Dios que le guste la contienda, que le guste las guerras. Mira, a Dios no le gusta eso, a Dios le gusta la paz. Y ahí vemos eso, dice, allí hay perturbación. ¿Qué es perturbación? Bueno, es alterar la paz, alterar la tranquilidad en la cual usted está. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa, todas las cosas viles están allí. Es decir, que estos maestros, estas personas falsos que se hacían autollamar maestros, estaban en contiendas, estaban en pleitos, y vemos que allí no estaba la sabiduría de Dios. O sea, Santiago quiere dejar en claro que Dios no se movía a través de eso, a través de esas enseñanzas y a través de todo esto. Bien, y veíamos que al usted querer ser maestro, al usted ser maestro, eso demanda de usted que una mayor, dice, recibiremos mayor condenación si no obedecemos la palabra de Dios. O sea, demanda de usted una mayor responsabilidad. Usted es más responsable que una persona normal. Bien, entonces, dice, estamos aquí. Continuamos en el versículo 16, ya pasamos al versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bien, aquí nos está hablando pues mire, hay algo importante que yo pensaba. Mire, cuando en estos días estaba durmiendo, cuando nosotros pedimos algo a Dios, y que en Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es amplio y la va a dar sin reproche, ¿cierto? Mire, eso yo decía, bueno, nosotros todo el tiempo, cada que vamos a tomar una decisión, una pequeña decisión, debemos de pedir la sabiduría de Dios. Sí, para cada momento, así sea una decisión mínima, así sea que cuando salgamos de nuestra casa, vamos a enfrentarnos con el mundo. O sea, con un mundo, con todo lo que nos enfrentamos allá. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a tomar decisiones. Nosotros no sabemos con qué nos podemos encontrar allá afuera. Sí, no sabemos. Entonces, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios. Y esto quiere decirte que podemos estar pidiendo cada momento, cada día, la sabiduría de Dios. Que Dios nos va a decir, otra vez vienes tú a pedirme sabiduría, ya me pediste ayer, pero usted sí que no entiende, usted sí que es como brutico. No, el Señor no nos va a decir eso. El Señor nos va a dar sin reproche, nos va a dar nuevamente la sabiduría. O sea, que cada día pidamos a Dios sabiduría. La sabiduría no es algo que está alto, dice la Biblia, la sabiduría es algo asequible. En Proverbios 18 creo que es que nos habla de que la sabiduría está al alcance de todos. Y hay otro proverbio que dice, la sabiduría clama en las plazas y llama a la gente. ¿Para qué? Para que la busquen, para que seamos sabios, para que no seamos insensatos. O sea, la sabiduría está a la mano. La sabiduría no es algo distante, algo por allá que nadie la pueda encontrar. No, la sabiduría usted la encuentra, amado hermano, a la mano. Así es de que tómela cada día. Y recordemos algo importante. El principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, esa sabiduría no tiene mezcla. No es una mezcla entre conocimiento humano, entre experiencia humana, entre filosofía humana. No, es pura. La sabiduría de Dios es pura, no tiene ningún tipo de mezcla. Dice, es primeramente pura, después pacífica. Miren, a Dios le gusta la paz, a Dios le gusta lo que es pacífico. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo, lo vamos a ver aquí en estos últimos 2 versículos. Cómo nuestro Dios es un Dios de paz. Dice, es pacífica, amable. Ya sabemos lo que significa la palabra amable. Bueno, acá yo tuve acceso ahí con el original y es condescendiente. ¿Sí? Ahí la palabra amable sería condescendiente. Y dice amable, benigna, o sea, se refiere, mire, benigno es listo para obedecer, es decir, no juzga distintivamente. O sea,
podremos decir que es no juzgando distintivamente a parcialidad, ¿sí? Es decir, es imparcial, no busca favorecer a ciertos, como nosotros que queremos siempre favorecer a los ricos y a los pobres, como que no. Ustedes sienten acá, para en el suelo, en cambio los ricos sí sienten en un buen lugar, y ahí nuevamente está mostrando que la sabiduría de Dios no hace distinción entre personas, entre usted sí, usted no, usted estudió, usted no estudió, usted tiene capacidades, usted no, usted es lindo, usted es feo, no, nada de eso. O sea, la sabiduría de Dios no hace distinción, Dios es imparcial. Bien, dice, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bien. Bueno, la palabra, lo que les dije ahorita bueno, benigna, ya sabemos que es algo bueno, llena de misericordia, sabemos que es la misericordia de Dios, ¿cierto? Y de buenos frutos, es decir, que la sabiduría de Dios siempre va a mostrar los buenos frutos, y en cada uno de nosotros, dice sin incertidumbre. Entonces ahí ya se refiere pues a lo que les decía ahorita de la palabra, que es imparcial. Y ni hipocresía, es decir, ¿qué es la hipocresía? Bueno, la hipocresía nosotros la entendemos mejor cuando vamos en el contexto que se usaba, era como los actores de alguna obra teatral usaban como una máscara, ¿sí? Ellos se ponían una máscara de acuerdo a lo que iban a representar. Si se iban a reír, entonces ponían una cara de risa. Si iban a llorar, entonces ponían una carita como que estuviera llorando, así, enojada, así. O sea, dependiendo de la actuación que necesitaba, así mismo ellos se ponían esa careta, esa máscara. Esa es la hipocresía. Y entonces, ¿cómo se ve eso en nosotros? Que nosotros mostramos a conveniencia la cara que queremos mostrar, ¿cierto? Pero vemos que la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios es imparcial, ya lo vimos, ¿cierto? Y también vimos que es que sin hipocresía, o sea, no hay algo que muestre oscuridad. Recordemos que en Dios no hay nada oscuro, no hay tinieblas en Él. En Dios todo es luz. Bien, y lo último dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, amado hermano. Dice, los pacificadores obtienen justicia. ¿Usted sabía que la justicia es un fruto y que se siembra es con paz? Bueno, aquí nos está revelando, ¿cierto? Dice, ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso lo dice allá en el Sermón del Monte, lo dijo Jesús. Dice, quienes siembran paz cosechan justicia. Nuestras acciones pacíficas son semillas que producirán frutos de justicia. Hay una unidad o complemento entre paz y justicia. Es decir, la justicia y la paz no van separadas, van siempre juntas. La justicia no aparece de la nada. ¿Quién siembra la justicia? Se siembra por aquellos que son llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién sembró la justicia? Los pacificadores, los que son llamados hijos de Dios. Por cuanto nuestro Dios es un Dios de paz. Recordemos que nuestro Dios es ¿qué? Es príncipe de paz. ¿Sí recuerdan allá en Isaías? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz que Él ama la paz. Y un ejemplos de hombres pacificadores en la Biblia, vemos el caso de Abraham, de José y sus hermanos, y por excelencia nuestro príncipe de paz, el Señor Jesucristo. En el caso de Abraham, allá cuando Lot, ¿sí? Cuando él no quiso pelear, porque recordemos que ellos, los pastores de ambos, de Abraham y de Lot, se encontraban y tenían disputas. Entonces Abraham le dijo, no, somos hermanos, no vamos a pelear. Escoge usted escoja usted donde usted quiera estar, ¿cierto? Le dio la oportunidad a Lot de escoger. Pues ya sabemos que Lot escogió por la llanura, pero Abraham era un pacificador. José con sus hermanos también. Recordemos allí cuando José estuvo en lo alto, ¿sí? Estuvo en un lugar prominente, él se pudo haber vengado de sus hermanos. Ustedes me hicieron esto, ustedes me vendieron, entonces yo, mejor dicho, voy a desquitarme, los voy a meter a la cárcel y van a aguantar hambre y todo eso. Pero no fue así. ¿Qué hizo José? Les dijo al contrario. Mire, José antes dijo, mire, para ver lo que hoy vemos, o sea, todo es propósito de Dios, todo es plan de Dios, no son ni siquiera ustedes. Es decir, José estaba mostrando que era un hombre de paz, un pacificador. Y nuestro Cristo,
Y ya, y vemos mucho, en la Biblia hay muchos otros casos de hombres pacificadores. Bien, amados hermanos, es decir, el fruto de justicia se siembra en paz. Es decir, la justicia no aparece sola de la nada, ¿no? Tiene que ser sembrada. ¿Y quién la siembra? Los pacificadores. Los pacificadores son aquellos que siembran la paz. Bien, dice, donde dice para aquellos sería por aquellos que hacen la paz. Bien, amado hermano. Entonces, resumiendo todo esto, vimos un ejemplo de sabiduría terrenal, que era los filósofos, ejemplo de sabiduría animal o humana, los científicos, y diabólica, pues los maestros, los falsos maestros, que eran que son los que llevan estas doctrinas de demonio. Bien, amado hermano, entonces, mire, la sabiduría, como les digo, es algo que está disponible para todos. Dios quiere que seamos sabios, que cada día pidamos a Dios sabiduría, que busquemos el conocimiento en Dios, esa sabiduría que es del cielo, que vamos a la fuente. Cristo es la fuente de la vida, en Él está la sabiduría, en Él está, o sea, la sabiduría está a disposición. Y vemos ahí en 1 Corintios 1 que nos habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Esta es Cristo, es la sabiduría misma de Dios. Entonces es un llamado para que busquemos, para que pongamos en práctica la sabiduría. Es una exhortación a la sabiduría. Que el Señor les bendiga.